Bueno, y así estamos cerrando el repaso por este gran álbum de Lou Reed, 25 años de New York, New York. Tremendo, sí. tremendo, Adrián. Sí, mirá, lo voy a dejar colgado o lo paso a los chicos Sí. o en nuestra cuenta, la nota sobre la que estamos hablando, que la firmé yo, por eso está tan mal, no, tanta data. Bueno, te decía los libros sobre lo que me había basado. Y alguno en este cambio de sello que vos hablabas de la influencia y demás, que él se pasó de RCA a Sire, algunos de quienes firmaban en esa compañía ya eran fanáticos, crecieron con él, como los Ramones, The Smiths, Talking Head, The Pretenders, The Cure y Depeche Mode, por ejemplo, entre tantas influencias que tuvo. Me quería detener un poquito en el contenido del álbum para cerrar y la idea y explicitar lo que venimos hablando en todos estos minutos sobre Lou Reed y New York. En ese entonces, bueno, la ciudad tenía 200 crímenes al año en los 5 distritos que tiene y había una brutal epidemia del HIV que afectó a comunidades muy queridas por él, los artistas, la comunidad LGBT y también todo tipo de adictos. Sí, es los 80 furiosos de New York, New York. Sí. Y, por ejemplo, el track número 2, Halloween Parade, habla sobre el HIV. Y es de lo más sentido en ese disco porque refleja el desfile que tenía la festividad en ese mes de octubre, que hace poquito pasó, donde era se expresaba con teatralidad, sexualidad, creatividad, liberación. Una especie de actualización 20 años después de lo que aquel clásico de la Velvet, Walk on the Wild Side. También ahí tenía otra conciencia política a finales de los 80, de esos furiosos 80 que, como bien decía Lou Reed, el virus hizo estrago y se nota en el relato de la canción cuando se refiere a los que ya no están, a los que no se verá el próximo año y a la falta de consuelo. Siguiendo un poquito con el tracklist, como mencionábamos, Lou Reed se corrió. Él, recordemos que estudió letras, se formó en letras sobre todo un poeta importante de Estados Unidos, en una parte se llamaba Delmore Schwartz. Y bueno, por eso tan particular la forma de escritura. Y en cuanto a este disco, se corrió el lugar de protagonista de las canciones, como pasó en muchos otros anteriores. Acá existen, sí, los personajes callejeros, marginales, pero no son los miembros del underground, ambiguos, glamorosos, sino que son quienes lo dejaron atrás. Hubo un cambio político muy grande. Estamos hablando de la época de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Ronald Reagan era así, como hoy vos me decías, Balbo Batistuta, por otro temita. Reagan, Margaret Thatcher, los 80. Los 80 era claramente. Así. Bueno, entonces eran los que quedaron de lado por esas políticas. Luego ya estaba a las puertas de venir George Bush padre como presidente de los Estados Unidos. Y ahí sí se terminaba para siempre toda esa ciudad. Ya pasó a ser otra cosa, como hablábamos hace un rato. Por ejemplo, siguiendo con las canciones, There Is No Time señala la urgencia de la ciudad en el momento. O sea, que no es momento para celebraciones, para apretones de manos. Enumeraba un par de cosas que él consideraba superfluas, claro, y que no venían al caso. Vos sabés que ahí se mete también por ahí la influencia de su esposa en aquel momento, que tenía ascendencia latina, porque la primera vez que aparecen personajes de ese origen en sus canciones, en sus letras. Romeo Rodríguez en Romeo Had Juliet, o Pedro en Dirty Boulevard, que lo escuchábamos hace un ratito. Y Nueva York es utilizada como un pequeño reflejo de los Estados Unidos, según el autor, donde los débiles, enfermos y viejos son dejados de lado. Epa, ¿te suena? ¿Te suena? No estoy hablando de Nueva York en el 89. Pero bueno, también hay menciones políticas, como Good Evening, Mr. Waldheim, que habla sobre un secretario de Naciones Unidas, que justamente es un caso muy resonante fue en ese momento, porque el tipo había cometido y sido consciente de crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial como soldado de Alemania, y fue secretario de Naciones Unidas. Pastor Jesse Jackson habla también de personajes políticos de los Estados Unidos. Y te voy a englobar el cierre con esto que explica uno de los autores de lo que estamos hablando, Anthony de Curtis, un biógrafo de Reed,
que dice Last Great American Whale critica los grandes fracasos ecológicos de los Estados Unidos. Mientras que There Is No Time, Sick of You y Busload of Fate evocan la urgencia de las condiciones políticas de entonces, un inconsolable llamado a la acción para superar la crisis nacional. De manera interesante, Endless Circle, otra canción, toma un punto de vista más psicológico respecto de las condiciones sociales del momento, describe cómo la violencia y el abuso infantil pasan de generación en generación con el alcohol y las drogas, disminuyendo la capacidad de las personas para rebelarse contra sus circunstancias y cambiarlos. Así que es un pequeño ensayo, y vos sabés que le decía, repito, la voy a colgar esto porque es demasiado extenso y da para largo, pero vos sabés que le decía a Cristian, en el lapso que estamos escuchando los temas, que hoy algo totalmente, decime si a vos te parece, no es para nada actual, ya me parece difícil de que suceda algo así, sobre todo con un artista de esta relevancia. Él, las instrucciones que da en todo lo que salía con el librito, ¿no? Con el CD o con el disco, que se escuche esto como está publicado, en el orden del tracklist, de principio a fin, una especie de libro. Por supuesto fue calificado de presuntuoso, de intelectual, y así... Bueno, son muy pocos los artistas en el mundo que trabajan de esa manera, ¿no? Que a través de su música o de un álbum puntual van contando como una historia, digamos, cuentan algo, digamos, ¿no? Sí. El nuestro rock nacional que tenía mucho de eso era Luis Alberto Spinetta, digamos, el flaco. Exactamente. Hay varios casos, no me quiero olvidar decir que también, de nuevo repito, que son registros audiovisuales que se pueden encontrar. Las presentaciones en vivo de New York también fueron tocadas así, de principio a fin, como estaba en el disco y como el autor lo ideó y señaló con la ciudad de Nueva York como escenario para contar un montón de cosas que pasaban alrededor, y no solo allí, sino que le pasaban a él también, a lo que hacía foco, y hacías bien en la mención a Spinetta, y hay otros autores argentinos y latinoamericanos, pero hablaba del tiempo, de la temporalidad, estamos hablando de gente que ya no está y hace mucho tiempo, sino que... Y de los temas que habló también, ¿no? En ese disco, para la época, digamos, pero de década del 80 estamos hablando. Sí, finales de la década del 80. Te pregunto, para cerrar, hoy me parece que es inimaginable, no sé qué pensás vos, que poder sacar algo así, un material que... No, es inimaginable. Sobre todo por cómo se escucha el consumo. Por cómo está el consumo hoy de la música, ¿no? Todo lo inmediato, digamos, ¿no? Claro, que todo se sacan de atrás. La inmediatez, todo rápido, es como que nadie se toma el tiempo, digamos, ¿no? Nadie. Aparte no siempre siguen el mismo estilo, ¿viste? Que van... Claro, es muy cierto. Hoy hay mucha fusión, está muy de moda, ¿no? En un disco encontraron mucha fusión de estilo, de género, hasta la manera de escribir, digamos, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Es inimaginable, digamos, que vos en un disco me quieras contar sobre una historia, ¿no? Sí, tan profunda y complicada. Pero bueno, mirá, nuestra humilde sugerencia es que después, esta noche, pongan el disco entero y escuchen y saquen sus propias conclusiones.